Buenas tardes, estoy en el canal de Tita y Amanda. Después de muchos días, por tantas cosas que tiene que hacer uno y las mamás y las abuelas me van a entender. Espero que todos estén bien, que Dios los bendiga y los guarde donde anden, en la escuela, en el trabajo, en las vueltas que uno hace, que Dios los cuide y los bendiga, que salgan y regresen con bien. Como dice el Salmo 121, que lo recomiendo siempre antes de salir. Al final se los voy a leer, es muy importante. Aquí hay una historia en Génesis 38 que me gusta mucho y la voy a leer. De verdad, está muy interesante, espero que no se aburran y luego les voy a decir por qué se las leo. Espero que les guste mucho. Miren. Dice, historia de Judá y Tamar. Judá era el cuarto hijo de Jacob, el de las 12 tribus. Por aquel tiempo, Judá se separó de sus hermanos y bajó donde un tal Jirá, que era de Adulam. Ahí conoció a la hija de un cananeo llamado Sue, a la que tomó por esposa. Esta quedó embarazada y dio a luz un hijo al que le llamó Tuvo un segundo hijo al que llamó Onán. Y estando en Kesibit dio a luz un tercer hijo al que puso el nombre de Sela. Judá tomó como esposa para su primogénito a una mujer llamada Tamar. Primogénito de Judá, fue malo a los ojos de Yahvé y él le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán, cumple con tu deber de cuñado y toma a la esposa de tu hermano para darle descendencia a tu hermano. Onán sabía que aquella descendencia no sería suya y así, cuando tenía relaciones con su cuñada, derramaba en tierra el semen para no darle un hijo a su hermano. Esto no le gustó a Yahvé y le quitó también la vida. Entonces Judá dijo a su nuera Tamar, vuelve como viuda a la casa de tu padre, hasta que mi hijo Sela se haga mayor, porque Judá tenía miedo de que Sela muriera también, al igual que sus hermanos. Tamar se fue y se quedó en la casa de su padre. Bastante tiempo después murió la esposa de Judá. Terminado el luto, Judá subió con su amigo Jirá Adulam a Timna, donde estaban esquilando sus ovejas. Alguien informó a Tamar de que su suegro iba camino a Timna para la esquila de su rebaño. Ella entonces se sacó sus ropas de viuda, se cubrió con un velo y con el velo puesto fue a sentarse a la entrada de Nián, que está en el camino a Timna, pues veía que Sela era ya mayor y todavía no la había hecho su mujer. A pasar Judá por dicho lugar, pensó que era una prostituta, pues tenía la cara tapada. Se acercó a ella y le dijo, déjame que me acueste contigo, pues no sabía que era su nuera. Ella le dijo, ¿y qué me vas a dar para esto? Él le dijo, te enviaré un cabrito de mi rebaño. Mas ella respondió, bien, pero me vas a dejar algo en prenda hasta que lo envíes. Judá preguntó, ¿qué prenda quieres que te dé? Ella contestó, el sello que llevas colgando de tu cuello con su cordón y el bastón que llevas en la mano. Él se los dio y se acostó con ella y la dejó embarazada. Ella después se marchó a su casa y, quitándose el velo, se puso sus ropas de viuda. Judá envió el cabrito por intermedio de su amigo Adulam con el fin de recobrar lo que había dejado a la mujer, pero no la encontró. Entonces preguntó a la gente del lugar, ¿dónde está la prostituta que se sienta en Naín, al borde del camino? Y le respondieron, nunca ha habido una prostituta alguna por ahí. Volvió pues el hombre donde Judá y le dijo, no la he encontrado, e incluso las personas del lugar dicen que jamás ha habido prostituta por esos lados. Judá respondió, que se quede nomás con la prenda, con tal que la gente no se ría de nosotros. Después de todo, yo
le mandé el cabrito y si tú no lo has encontrado, yo no tengo la culpa. Cuando pasaron 3 meses, le contaron a Judá, tu nuera Tamar se ha prostituido y ahora está esperando un hijo. Entonces dijo Judá, llévenla fuera y que sea quemada viva. Pero cuando ya la llevaban, ella mandó a decir a su suegro, me ha dejado embarazada el hombre a quien pertenecen estas cosas. Averigua pues quién es el dueño de este anillo, este cordón y este bastón. Judá reconoció que eran suyos y dijo, soy yo el culpable y no Tamar, porque no le he dado a mi hijo Sela y no tuvo más relaciones con ella. Cuando le llegó el tiempo de dar a luz, resultó que tenía 2 gemelos en su seno. Al dar a luz, uno de ellos sacó una mano y la partera la agarró y ató a ella un hilo rojo, diciendo, este ha salido en primer lugar. Pero el niño retiró la mano y salió su hermano. ¿Cómo te has abierto brecha? Dijo la partera, y lo llamó Pérez. Detrás salió el que tenía el hilo atado a la mano y lo llamó Será. Y esto se los digo por esto, porque cuando Dios tiene su plan, nadie lo puede cambiar, así sea quien sea, el tiempo que sea, porque Él es el dueño del tiempo, de todo, de nosotros, de todo. Y eso debía de pasar con Judá y con Tamar, que era su nuera, pues porque no le quiso dar a su hijo Sela, y ella no vio otra manera de tener descendencia más que de esa manera como le hizo, de portarse como una prostituta. Entonces, aquí en los antepasados de Jesús, en el libro de Mateo, en el capítulo 1 dice, los antepasados de Jesús, libro de los orígenes de Jesús, suscrito, hijo de David e hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac y este de Jacob. Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos, Judá. De la unión de Judá y Tamar nació Pérez y Sera. Pérez fue padre de Esrón y Edrón de Aram. Aram fue padre de Aminadab, este de Nazón y Nazón de Salmón. Salmón fue padre de Booz y Rahab su madre. Booz fue padre de Obed y Ruth su madre. Obed fue padre de Jesé. Jesé fue padre del rey David. David fue padre de Salomón y su madre, la que había sido la esposa de Urías. Salomón fue padre de Roboam, que fue padre de Abías. Luego vienen los reyes Asa, Josafat, Joram, Osías, Joatán, Ahaz, Ezequías, Manasés, Amor y Josías. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempos de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel y este de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abiud, Abiud de Eliasim, Eliasim de Azor. Azor fue padre de Sadoc, Sadoc de Akim y este de Eliud. Eliud fue padre de Eleazar, Eleazar de Matán y este de Jacob. Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. De modo que fueron 14 las generaciones desde Abraham a David, otras 14 desde David hasta la deportación a Babilonia y 14 más desde esta deportación hasta el nacimiento de Cristo. Entonces, aunque se oiga rara esa historia de Tamar y Judá, era algo que Dios ya tenía él pues como plan, porque Jesús pues tenía que nacer de la tribu de Judá, era su linaje, y a veces Dios trabaja de alguna manera como esa, por ejemplo, para poder lograr sus propósitos, y se hace lo que Él dice porque se hace. Y uno pues a veces no reconoce que
nosotros no podemos tener siempre que decirle a Dios, es que ¿por qué hiciste eso, Señor? Es que porque he escuchado, y yo fui una de ellas, es que porque yo, es que porque esto, porque hiciste esto, porque Él ya sabe todo, Él tiene todo su plan y con Él no puedes discutir porque nosotros estamos para obedecer a Él, no Él a nosotros. Eso lo tenemos que entender. Entonces, cuando Él dice las cosas se van a hacer así porque necesito esto, lo hace. Como por ejemplo cuando Saulo de Tarso, que pues él se le apareció en una luz brillante y lo dejó ciego porque andaba persiguiendo cristianos. Cuando le decían los apóstoles, pero ¿por qué el Señor? Si Él nos perseguía, nos mataba, nos encerraba, nos lastimaba, nos torturaba. ¿Por qué Él, Señor? ¿Por qué Él? Nadie quiere estar con Él porque pues no le creen, no le tienen confianza. Y Saulo, que es Pablo, el de las cartas de las 7 iglesias, de Corintios, de Gálatas, de Tesalonicenses, de Filipenses, de los hebreos, de todas esas iglesias que fundó, era un hombre que perseguía a cristianos. Y cuando los apóstoles le dicen a Jesús, Señor, ¿por qué él? Y les dice Jesús, porque Él va a ser instrumento que yo voy a usar. Y ustedes lo tienen que enseñar, lo tienen que apoyar, lo tienen que instruir, porque va a ser un instrumento que yo voy a usar. Pero Él también va a ser perseguido y va a sufrir por mi causa. Entonces, ¿cómo fue siempre lastimado Pablo? Lo encerraban, lo golpeaban, lo martirizaban, lo perseguían. Y él seguía dando el evangelio a pesar de todo. Se fue en barco a otros países, él insistió, él sabía todo lo que le iba a pasar. Cuando él instruyó a Timoteo como su discípulo, Timoteo era hijo de Unice y su abuela era Loida, que eran muy creyentes, y ellas lo criaron en el Evangelio. Entonces, Timoteo tenía la inquietud de él de hacer algo bueno y Pablo lo preparó y le dijo, no es fácil este camino, vas a sufrir, vas a ser perseguido por el Evangelio, pero qué hermoso es morir por causa del Evangelio, porque sabes que vas directamente con Dios, porque el que ama a Cristo va directamente con Dios, el que le tiene fe, el que dice, si es cierto, Cristo está vivo, Cristo vive a un lado de Dios. Y cuando hacemos cosas malas, las personas que tenemos fe, porque a mí me vive encantando eso, porque, bueno, en fin, que yo era así, que yo era así, que ahora por qué, no sé qué. Porque cuando tú tienes, conoces a Cristo por medio de las cosas que ha hecho por ti, tienes toda la seguridad de que si tú te portas mal con alguna cosa que hagas, no te va a ir bien, porque ya conoces que hay un Cristo vivo, que hay un Dios vivo. Entonces, como nosotros somos seres humanos, no somos perfectos como Él, aunque deberíamos buscar la manera de ser lo mejor posible como personas para agradarle a Él, no a la gente, a Él. Y precisamente, y lo he dicho otras veces cuando me han criticado, precisamente porque tengo fe y porque conozco a Dios por las cosas que yo he vivido y que Él ha hecho en mi vida,
sé que está vivo, sé que existe. Yo sé que hay veces que me irá a estirar las orejas y cuando llegue allá con él, pues voy a tener que pasar por él, me va a preguntar, me va a juzgar y según él, donde crea que tenga que ir, voy a ir. Digo, lo aclaro porque muchas personas pues me critican que soy cristiana y que hago cosas que, ay, muy cristiana y esto y lo otro, pero no entienden que la fe es algo pues muy de una persona, ¿verdad? Y que si tenemos fe sabemos perfectamente lo que pasa cuando haces algo que no debes. En mi caso, yo no siento que haga cosas malas, pero siempre vas a ser criticada por eso. Siempre te van a estar cuidando por eso. Siempre van a estarte criticando por eso. Y te van a buscar cualquier cosa para poder decir, uy, no, que muy cristiana. Siempre va a pasar eso. Pero uno tiene que tener un poquito de inteligencia y no poner atención en esas personas que te critican de esa manera. Porque al fin de cuentas, el que te va a juzgar al final está ahí arriba. Y Él es el bueno. Él es el que mueve todo, los hilos, todo. Tiene el poder, tiene la gloria, tiene la sabiduría, porque Él es el más grande. Y acuérdense que Él es el camino, la verdad y la vida. Porque porque es el único camino que te va a llevar a su Padre. No vas a ir al Padre de Cristo si tú no crees en Cristo. No vas a ir a Dios, porque Él dice, por medio de mi Hijo vas a venir a mí. Por eso lo envió. Si tú no respetas a Cristo, pues es como si no quisieras a Dios, porque estás ofendiendo a su Hijo. Entonces, es la verdad porque dice, porque la verdad te hace libre. Cuando tú te liberas de toda esa carga que traes, Dios te da una paz bien padre y te da vida en abundancia cuando tú tienes fe en Él. Obviamente cometes errores, hablas a veces palabrotas que tampoco le gusta a Él, pero uno está consciente de las cosas que hace porque a veces te sacan el chamuco de dentro aunque tú no quieras y pues se te salen las palabras, te enojas y eso es lo que nos critican a nosotros. O sea, nosotros si me ofenden, pues yo me tengo que quedar callada, si me critican yo me tengo que quedar callada, si no me tengo que quedar callada, pero a veces sale nuestro yo interno y te defiende. Dice, espérate, soy cristiana, pero no soy tonta, ¿verdad? Entonces, ese era el propósito de Dios, de que Tamar y Judá tuvieran una relación de la cual iba a salir Jesucristo, de ese linaje. Entonces, yo no sé, ojalá y no se hayan aburrido con lo que les leí. A mí se me hace una historia muy interesante. Y pues para que vean de qué manera a veces trabaja Dios con las personas para lograr sus propósitos. Y este es el video que les quería hacer. Espero que les guste. Si gustan suscribirse, si gustan darle like, se los voy a agradecer mucho. Que Dios me los bendiga y los guarde siempre y que estén bien de salud y de todo. Cuídense mucho. Viene el frío, no sé si en algún lugar ya está haciendo frío, pero cuídense mucho porque ahora cualquier cosita que nos dé de la garganta y de tos y todo, pues el COVID. Dios me los guarde y me los cuide de todo mal
y nos vemos en otro video. Ojalá y les guste mi video.